Naranja Radio. Exprimimos la información a diario. Muy buenos días desde Naranja Radio, emisora en la que confías a diario. Como todos los días, Sonia Godina y María José Almero te acercamos las noticias más destacadas. Local. La Comunidad Valenciana registra 7.327 nuevos casos de coronavirus y 21 fallecidos. Nacional. Moncloa pide pruebas al PP de Feijóo de su viaje al centro para establecer pactos. Internacional. Las fuerzas rusas disuelven una protesta de civiles en Nergodar, ciudad ocupada por los rusos. Política. Feijóo, presidente del PP, ofrecerá a Sánchez un pacto de gobernabilidad para alejarlo de Podemos. Economía. España y Portugal proponen a la Comisión Europea reducir el coste de la electricidad con un precio de referencia para el gas de 30 euros el megavatio. Deportes. El Betis derrota al Valencia Club de Fútbol en el Estadio de la Cartuja y se hace con la Copa del Rey. ¿Qué mejor cultivo que el de proximidad? Productos Gourmet Apersa te ofrece una gran variedad de frutas y verduras de kilómetro cero. Apersa te ofrece aguacates, pencas, melones e incluso aceite de oliva. Además, las naranjas Apersa patrocinan el programa de hoy de Naranja Radio. Déjate sorprender por los productos Apersa, productos de aquí, de tu tierra. Os dejamos con la información de servicio. Comenzamos con el tiempo. Después de unos días grises y pasados por agua, sale el sol de nuevo en la ciudad de Valencia. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20 grados y las mínimas no sobrepasarán los 15. Continuamos con el tráfico. Las carreteras de Valencia, dirección Madrid, se colapsan por la operación salida de las vacaciones de Semana Santa. Las autoridades piden extremar la precaución al volante y advierten de la presencia de controles en diferentes puntos de las carreteras. Frutos secos Martínez, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 10.000 puntos de venta que tenemos en la Comunidad Valenciana o en frutosecosmartinez.es. Frutos secos Martínez, tus frutos secos de siempre. La Comunidad Valenciana ha notificado un total de 7.327 nuevos casos de coronavirus y 21 fallecidos desde la última actualización. De esta forma, la cifra total de positivos se sitúa en 1.355.295 personas en la Comunidad Valenciana. La presión hospitalaria se mantiene estable con un ingresado menos respecto al martes y las mismas camas UCI ocupadas, según fuentes de la Consellería de Sanidad. Los 21 fallecimientos por coronavirus se produjeron en los últimos 7 días. El 18 de marzo de 2021, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, LORE, fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso después de varios años de debate y polémica. Tras un año de votación, la Sanidad Valenciana ha registrado 19 solicitudes de muerte asistida, según fuentes de la Consellería de Sanidad. 14 llegaron en la provincia de Valencia y 5 en Alicante, mientras que en Castellón no hay ninguna. De todas las solicitudes, 14 fueron autorizadas, de las cuales 10 han sido realizadas ya. Al margen de estos casos, una solicitud se encuentra en trámite de ser aceptada y otras 4 se desestimaron. El Consell ha autorizado a las farmacias la dispensación de medicamentos a domicilio. La Ley de Acompañamiento B, aprobada en el Pleno del Consell el pasado viernes, dotará de esta posibilidad a las zonas en riesgo de despoblación. La oficina de farmacia deberá realizar un asesoramiento preceptivo y personalizado. Además, se tendrán que cumplir estrictamente las garantías de calidad y control sanitario para cualquier envío, por lo que el farmacéutico se responsabilizará del transporte. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años tras hallar a su hijo de 10 años muerto en su domicilio de la localidad de Sueca. El arrestado permanece en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca a la espera de pasar a disposición judicial. El presunto asesino había sido denunciado por malos tratos. Tenía una orden de alejamiento de la madre de su hijo y no contaba con un régimen de visitas para ver al niño. La madre acudió el domingo pasado a recoger al pequeño al domicilio del padre, pero este se negó a abrir. Al entrar en la casa, el cuerpo sin vida del niño fue encontrado junto a la presunta arma homicida, un cuchillo de cocina, según fuentes de la Guardia Civil. Ha muerto Javier Imbroda,
consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía y exseleccionador nacional de baloncesto tras 5 años luchando contra el cáncer. Padeciendo esta enfermedad, Imbroda entró en política con Ciudadanos y llevaba como consejero desde las elecciones andaluzas de 2018. Su discurso se basaba en defender la cultura del esfuerzo y dejar las ideologías fuera de las aulas. El Gobierno acepta dialogar con el nuevo presidente del PP, aunque continúa esperando una muestra de moderación por parte del partido tras su pacto con Vox en Castilla y León. En la reunión de este jueves, Feijóo ofrecerá a Sánchez su colaboración y presentará ofertas concretas para consensuar las grandes políticas. Desde Moncloa aseguran que estarían encantados de explorar pactos. Mohamed VI, rey de Marruecos, busca reconciliarse con España y abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de 10 meses de crisis diplomática entre ambos países. Sánchez ha hablado vía telefónica con Mohamed VI, quien le ha invitado a visitar Marruecos en los muy próximos días. Aunque todavía no se ha anunciado la fecha del viaje, fuentes apuntan a que será la semana próxima. Sánchez ha calificado a España y Marruecos de vecinos y socios estratégicos y asegura que la nueva relación entre ambos países estará basada en la transparencia, el respeto mutuo y el cumplimiento de acuerdos. El pasado sábado, una protesta de civiles en Energodar, ciudad del sur de Ucrania ocupada por las fuerzas rusas, fue disuelta mediante disparos de morteros y granadas aturdidoras. Se trata de una manifestación organizada por los habitantes de esta ciudad en apoyo a Ucrania. Mientras los civiles ucranianos cantaban el himno nacional, los rusos abrieron fuego, hiriendo gravemente a 4 personas. Aquellos manifestantes que lograron esquivar los ataques rusos fueron obligados a subir a camionetas policiales y llevados a un lugar desconocido, según informan testigos de los hechos. La Fiscalía turca renuncia a seguir investigando el asesinato del periodista saudí Khashoggi y lo deja en manos de la justicia de Arabia Saudí. El periodista fue visto por última vez el 2 de octubre de 2018, entrando en el consulado de su país en Estambul para solicitar documentación. Durante un juicio abierto en Turquía contra 26 sospechosos, el fiscal turco encargado del caso ha pedido cerrarlo y trasladar el expediente a Arabia Saudí. Hayan muerto al fotoperiodista ucraniano Max Levin, desaparecido el pasado 13 de marzo junto a su compañero Oleksiy Cherskivov, cuyo paradero sigue siendo desconocido. El cuerpo del fotoperiodista fue hallado este viernes por la policía en una localidad al norte de Kiev. Según informaciones preliminares de la Fiscalía General del Estado de Ucrania, Maxim Levin fue asesinado por las Fuerzas Armadas rusas. Feijóo ofrecerá a Sánchez un pacto de gobierno para alejarlo de la alianza con Podemos. En la conferencia de presidentes de La Palma, el líder del PP quedó en encontrarse con el presidente del gobierno al terminar el 20º congreso de su partido. Alberto Núñez Feijóo se reunirá el martes o el jueves con el presidente del gobierno y le propondrá pactos de Estado. Esta reunión marcará el inicio de estilo de oposición del nuevo PP, que busca colaborar con el Ejecutivo para llegar a acuerdos. La presidenta madrileña Ayuso llama a su partido a salir reforzado del último congreso, asegurando que nunca se había visto un gobierno tan sectario e incompetente como el actual. Ayuso anima al PP a contrarrestar el radicalismo y la incapacidad del gobierno de Sánchez. Ha advertido a los integrantes de su partido que no pueden distraerse con cuestiones menores y exige contar con todos. La presidenta ha enfatizado que su objetivo es ganar las elecciones. Para lograrlo, ha reivindicado el PP de José María Aznar, basado en 3 pilares: España, la Constitución de 1978 y Europa. Este sábado, en la presentación de la candidatura de Juan Espadas a la Junta de Andalucía en Granada, Pedro Sánchez ha atacado al principal partido de la oposición. El presidente del gobierno ha acusado al PP de practicar negacionismo político tras la rebelión de las comunidades dirigidas por el partido a raíz del reparto de los fondos europeos. Sánchez ha acusado al Partido Popular y a sus dirigentes de intentar boicotear la llegada de los fondos de recuperación, cuestionando los criterios de distribución del dinero.
Pablo Casado anuncia que abandonará tanto el escaño del Congreso como cualquier responsabilidad en el PP, a pesar de tener una oferta de trabajo del presidente del partido. Se marcha con un último discurso en el 20º Congreso Nacional de los Populares, en el que aseguró que gracias a su proyecto deja al PP a las puertas de Moncloa. Casado se retira con el objetivo de devolver todo el tiempo que la política ha quitado a su esposa Isabel y a sus hijos Pablo y Paloma. Advierte que regresará para apoyar a quien le suceda y a sus nuevos proyectos. Las medidas tributarias aprobadas por el Gobierno para atajar la subida de la electricidad y su impacto en la factura de la luz han generado una reducción de 3.289 millones de euros en la recaudación. Entre enero y febrero, estas medidas fiscales redujeron la cifra de ingresos en 1.684 millones. De estos, 647 millones corresponden a la rebaja de tipos impositivos y 1.037 millones a la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. El Gobierno ha aprobado la extensión de estas medidas hasta el 30 de junio, con lo que la recaudación final ascendería a 7.000 millones de euros, según cálculos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los gobiernos de España y Portugal han presentado una propuesta a la Comisión Europea que establece un precio de referencia para el gas de 30 euros el megavatio, con el objetivo de abaratar el precio de la electricidad. Esa franja permitiría rebajar el recibo de la luz a niveles cercanos a los 110 euros. Así lo ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ha explicado que se trata de una propuesta conjunta formulada por los dos gobiernos basada en establecer un sistema de doble casación. Rivera augura que el precio de la luz se podrá limitar en 3 o 4 semanas. Ha señalado que es necesario ser pacientes para que se asiente correctamente esta propuesta conjunta. La empresa energética argelina Sonatrach recalculará el precio del suministro de gas a España. Esta decisión llega después de que el gobierno español anunciara su apoyo a la propuesta de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Delegaciones de los gobiernos portugués e italiano han visitado Argelia recientemente para tratar, entre otras cuestiones, el futuro del suministro energético, por el interés dentro de la Unión Europea de reducir la dependencia de Rusia. La ola de frío que se mantiene en la península ibérica ha impulsado el precio del gas un 6,7%. La bajada de las temperaturas pondrá a prueba el nivel de reservas de gas de España, que se encuentra actualmente a algo más de un 58% de su capacidad total. Disfruta de una velada tradicional y una comida de otra galaxia de la mano del chef Perita. ¿Alguna vez te has pasado la tarde pensando dónde ir a cenar? ¿Te has dejado un riñón en un par de platos modernos? Pues aquí tienes la solución. Ven al restaurante Chupadedos y chúpate los dedos con los platos de nuestro menú. No te arrepentirás y seguro pronto volverás. La comida del continente que elijas aparecerá en menos de 20 minutos, calentita en la puerta de tu casa. No te preocupes por el menú de hoy y ponte a ver la primera serie que aparezca en recomendados de Netflix. Estás escuchando Naranja Radio. Deportes Naranja Radio. Transmitimos la euforia del estadio. La Cartuja se rinde al Real Betis Balompié. Joaquín levanta la segunda Copa del Rey de la historia del club frente al Valencia Club de Fútbol. La final se ha decidido en los penaltis después de que el marcador no se moviera del 1-1. Borja Iglesias se adelantaba para el Betis y Hugo Duro igualaba el marcador. El delantero bético, que hizo el primer gol, conseguía el MVP del partido después de mantener al Valencia bajo presión constante. Desde Naranja Radio damos la enhorabuena al Betis por su título. La Federación de Baloncesto ha anunciado las fechas definitivas de la final de los playoffs femeninos. La final se juega al mejor de 3 partidos. Si cada equipo gana un partido, el campeón se definirá en un campo neutral. En el caso de que uno de los 2 equipos finalistas gane 2 encuentros seguidos, no veríamos una tercera final. La fecha del primer partido es el domingo 8 de mayo. El partido de vuelta se jugará la semana siguiente, el jueves 12.
En caso de necesitar un tercer partido, se definirá a la campeona el domingo 15. Carlos Alcaraz gana a Pablo Carreño en la final de Barcelona y levanta su tercer título del año. El murciano venció por 6-3 y 6-2 a Carreño en tan solo 65 minutos. Con este resultado, Alcaraz entra en el top 10 del ranking de la ATP y se convierte en el tenista más joven en hacerlo desde que Nadal lo consiguiera en 2005. Patricia García se retira de la selección española de rugby después de 342 partidos con la absoluta. La capitana de las Leonas y jugadora del Exeter Chiefs de la Premier inglesa es triple campeona de Europa en rugby 15 y una vez campeona de Europa en rugby 7. Además, Patricia García es la máxima anotadora europea de la historia con 673 puntos y la novena de todo el mundo. La final de la Liga CaixaBank de Raspai se jugará el próximo sábado en el Trinquet de Xeraco. El equipo de Genovés, formado por Montaner, Tonet Cuarto e Ibiza, se enfrentará al equipo local con los pilotaris Vicent, Raúl y Murcianet. Xeraco ganó la semifinal por 30-0 al equipo de Barcheta, mientras el Genovés se midió a Oliva por 30-10. ¿Conoces Ferretería Martorell? Somos una ferretería especializada con una gran variedad en herrajes de construcción, accesorios para muebles y puertas, cerrajería y la línea más competitiva de electrodomésticos. Entra ya en www.ferreteriamartorell.com, tu ferretería especializada. Trabajar por la seguridad de todos es el compromiso de Extintores Heredia, empresa de Valencia que trabaja por y para su ciudad. Son más de 25 años los que Extintores Heredia lleva instalando y manteniendo sistemas de protección contra incendios como revisión, recarga y retimbrado de extintores. Conócenos en extintoresheredia.es, porque tu seguridad es la seguridad de todos. Estás escuchando Naranja Radio. Por cierto, Sonia, ¿tú hoy has venido a trabajar en coche? ¡Qué va! Ni loca. El sueldo de periodista no da para tanto. La gasolina está carísima. Pues espera a escuchar lo que cuenta nuestro enviado especial Rubén Sánchez, que se encuentra en La Boca del Lobo, una gasolinera. Conectamos con él para conocer el ambiente que se respira. Gracias, María José. Llenar el depósito de un vehículo cuesta casi el doble de lo que costaba el año pasado. La subida más considerable del precio de los combustibles se produce al mismo tiempo que se desarrolla la guerra entre Ucrania y Rusia. Los marcadores no paran de variar y nadie sabe cuándo repostar. Tengo junto a mí a Braulio, conductor desde hace más de 10 años. Braulio, ¿has esperado la bajada del precio de la gasolina tras la huelga de transportistas para cargar el depósito? La verdad que sí, la gasolina está por las nubes y ya que no podemos hacer nada para cambiar el precio, prefiero aprovechar cualquier oportunidad para ahorrar un poco. El combustible más barato supera el 1,70 euros por litro y los conductores intentan frecuentar lo mínimo posible las gasolineras. A la hora de repostar, un conductor ya no se guía por cuánto combustible necesita para su trayecto, sino por cuánto dinero está dispuesto a gastar. ¿De quién crees que es la culpa del aumento del precio? Pues no estoy seguro, pero Putin tiene mucho que ver con toda esta locura económica. Lo que está claro es que los perjudicados son nuestros bolsillos. Fíjate que incluso estoy pensando en comprar un patinete eléctrico que me resultaría más rentable. Ya lo habéis escuchado, los trayectos cortos ya no van acompañados de un vehículo a motor, sino que la mayoría de la población opta por caminar, utilizar el transporte público o comprar patines eléctricos. A día de hoy es más costoso, económicamente hablando, mantener un vehículo que adquirirlo. Tras la huelga de transportistas, el gobierno de España estudia reducir el precio de la gasolina y hallar nuevas formas de conseguir los combustibles a raíz del conflicto en Ucrania. Se prevé una reducción de unos 20 céntimos por litro, mientras se continúe evaluando la situación económica internacional. Muchas gracias, Rubén. Tomamos apunte. Nada de coger el coche. Vaya que sí. Seguiremos el lema de Machado. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. ¿Tienes una cena con tus suegros? ¿Quieres impresionar a tu pareja en la noche de vuestro aniversario? ¿Eres un apasionado del pescado y el marisco? ¿Tienes trauma desde la última intoxicación con tus amigos en el chiringuito de turno? Con Mariscos Medina podrás disfrutar de unas buenas gambas con gabardina. Nuestra empresa acerca el mar a la mesa y lo hace sin darte una mala sorpresa. ¿No encuentras la turca adecuada?
¿Se te resiste la estantería que montabas para sorprender a tu hijo adolescente? ¿Es complicado ser la única persona que entiende de bricolaje? No es necesario que seas todo humanitas para conseguir los muebles que deseas. Ven a nuestras instalaciones y nuestros expertos resolverán tu quebradero de cabeza. La bricomanía no es ningún misterio para los trabajadores de ¿te falta un tornillo? Estás escuchando Naranja Radio. Reportajes Naranja Radio. Exprimimos los temas de actualidad a diario. A 5 meses de que se celebre la 64ª edición del aniversario de la Semana Internacional de los Sordos, les dedicamos un reportaje llamado Soy sorda, no invisible, en el que exploramos las cuestiones que las personas sordas enfrentan en su vida cotidiana. Gloria Fuertes, mujer referente de la poesía infantil, escribió: «Soy serpiente, no te molestes, soy sorda, pero me muevo para los lados porque tú te mueves. Sigue, tú eres un encanto, me encantas, sigue conmigo y dejaré de estar sola». ¿Sabéis que más del 5% de la población mundial sufre de sordera, parcial o total? Lo que quiere decir que 360 millones de personas son sordas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Así es, tan solo en nuestro país de cada 1.000 recién nacidos, unos 5 nacen con algún tipo de sordera, según el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, la sordera no es un fenómeno remoto en nuestra sociedad, porque gran parte de la población tiene esta condición. Sin embargo, el INE anuncia que casi el 16% de los niños y niñas sordos han sufrido bullying en las escuelas o en actividades de formación o extraescolares por el hecho de no poder escuchar. Y ahora entre nosotros, ¿quién no tenía en el colegio a un sordo o una sorda a quien sus compañeros llevaban por la calle de la amargura? Puc dir-te anècdotes tan bones com roïnes, ¿vale? En l'aspecte de roïn, per exemple, a mi em feien bullying en l'escola, bueno, en l'institut, perquè, clar, tu pensa que al gastar tots els dies les mans per a parlar amb els meus pares, al final jo quan parle gesticule molt en les mans. Y cuando ven a un chico que gesticula demasiado, dicen, este niño es maricón. Así es, y no solo los niños son crueles, casi un 22% de la gente que padece sordera confiesa que ha sido discriminada por su condición en la búsqueda de trabajo. Y la cosa no se queda ahí, sino que casi un 11% ha sufrido prejuicios una vez ya han conseguido un empleo. Las empresas se piensan 2 veces si contratar a gente sorda no solo por el hecho de no ser oyentes, sino también porque, en depende de qué empleo, se necesita un intérprete que traduzca la lengua oral a la de signos, y viceversa. Saps? Perquè no és el mateix, per exemple, explicar-li a una persona nova que sigui una persona normativa, ¿vale? En plan, oient. Tot el procediment, per exemple, de com funciona la teua fàbrica, que explicar-ho a una persona sorda que o necessites a un intèrprete o necessites més temps per assegurar-te de que aquesta persona està entenent el que tu li estàs dient. Además de que la lengua de signos no suma puntos para conseguir un empleo, ni siquiera la gente oyente que la domina. La comunicación es un elemento básico en el desarrollo cognitivo y social de un individuo que forma parte de un colectivo, ya que le permite comprender el entorno que le rodea. No obstante, el proceso comunicativo no fomenta una participación activa y directa por parte del colectivo sordo y lo excluye empleando la lengua oral como el instrumento de comunicación hegemónico. La lengua de signos está tan invisibilizada que el 98% de las personas sordas en España utilizan la lengua oral y solo 13.300 personas se comunican en lengua de signos. Esto implica que la población sorda tenga que adaptarse a nuestro mundo de sonidos en lugar de adaptar y desarrollar la lengua de signos bajo las condiciones de su propio mundo. Sin esta lengua no oral, las personas sordas quedan aisladas de la sociedad y por ende del mundo en el que viven. Así como existen diferentes lenguas para expresar un mensaje, como el inglés o el francés, la lengua de signos también es una lengua, aunque su comunidad de hablantes sea reducida.
Després, tema de cine, ella no pot anar al cine, a menys que vagi a veure una pel·lícula d'estes que estan en VOCE, versión original, subtítulos en espanyol. Molt de que esperar-se per això, quan isca una pel·lícula subtitular y sí subtitular. En la actualidad, ya todas las personas sordas pueden solicitar intérpretes para asistir a clases con profesores oyentes. Por ejemplo, la Universidad de Valencia tiene establecido un convenio con la Fundación FESOR CV que regula un plan de actuación para tutelar los estudios de sus alumnos no oyentes. Tenemos un acuerdo entre FESOR Comunidad Valenciana y la Universidad de Valencia, en la que la Universidad de Valencia se compromete a informar a los estudiantes no oyentes sobre ofertas de ayudas para tasas y matrículas. Ambas entidades buscamos que el alumnado sordo tenga grandes capacidades de cara al mercado laboral. Sin embargo, hace unos cuantos años esta situación era muy diferente. La mayoría de las personas con discapacidad auditiva acababan abandonando su formación ya que no disponían de ayuda para luchar contra la doble complicación que se les presentaba: la dificultad de los niveles formativos superiores y la de la barrera comunicativa impuesta por la cultura oral. María Pilar Lima, diputada por Unides Podem en Les Corts, es un ejemplo de esta lucha por la adaptación al mundo sonoro. Durante su infancia y adolescencia trataba de comprender la comunicación oral y emplearla para interaccionar con sus amigos y profesores. Sin embargo, a medida que aumentaba el nivel académico de sus relaciones sociales, se le hacía más complejo comunicarse. Por ello, a la edad tardía de 17 años, decidió aprender la lengua de signos para poder continuar desarrollando su vida con mayor facilidad. Al igual que este caso, Esther y José, ambos sordos de nacimiento, decidieron enseñar la lengua de signos a sus hijos oyentes desde bien pequeños. Igual que a una persona normativa le ensenyen des de menut mama, papà, coses així, a mi em feien pues, un 2 por 1. Al mateix moment que ma mare em dia mamà, m'ho signava. Sus hijos, que también se llaman Esther y José, ahora ya adultos, utilizan tanto la lengua de signos como la lengua oral para sus trabajos, su casa y su vida en general. Esther y José creen que la lengua de signos debería conocerla todo el mundo desde pequeños, porque si no fuera así, una gran parte de la población quedaría aislada. Sempre és bo i important aprendre una nova llengua. Jo, que em dedico a la docència, sé que si el dia de demà tinc xiquets sordos en l'aula, puc comunicar-me amb ells i també puc tractar la llengua de signes dins de l'aula per a que l'alumnat pugui comunicar-se amb este companyer i, a més, aprendre una nova llengua. Sabem que tenim usuaris que són sordos i hem de saber com comunicar-nos amb ells. La normalización de la sordera sigue siendo un deber social pendiente, cosa que no se explica cuando 1 de cada 1000 personas de la población española experimenta algún tipo de sordera en su vida. Precisamente, según un estudio, en España el grupo de edad más afectado por la sordera se sitúa entre 35 y 64 años, por lo que no solo las personas de edad avanzada ven reducida su audición con el paso del tiempo. Ma mare es va quedar sorda a 7 anys per culpa d'una meningitis. Aleshores, la ment és tal que va anar a un col·legi de sordos que n'hi ha en Gandia i ja ahí pues, li van ensenyar pues, a utilitzar tota la llengua i tot això. Durante miles de años, la comunidad sorda se ha tenido que adaptar a los tiempos y al estilo de vida de la gente oyente. El resto de personas en el mundo los hemos tratado de diferentes por el hecho de no poder entenderles ni de que ellos nos escuchen a nosotros. Ya es hora de que los normales, entre comillas, nos deshagamos de los prejuicios que tenemos en contra de lo diferente y aceptemos que nuestra forma de vivir no es el eje central del mundo. Tenemos que adaptarnos a los sordos y las minorías en lugar de ellos a nosotros. Con Viajes al Mero podrás dar la vuelta al mundo entero. ¿Estás cansado de la rutina? ¿Harto de ver a la misma gente de siempre? ¿No soportas a tus vecinos? Tan solo debes preocuparte por hacer las maletas mientras nosotros diseñamos el viaje de tus sueños. ¿Tienes una boda? ¿Una comunión? ¿Tal vez necesitas un cambio de look? Ven al centro de peluquería y estética Sombra aquí y Sombra allá y como una estrella brillarás.
Entrevistas Naranja Radio. Te traemos a los personajes que te interesan a diario. Y siguiendo con el tema de la sordera, menuda entrevista la que tuvimos el otro día, Sonia. Magnífica. Solo se puede describir en una palabra: enriquecedora. María Pilar Lima, la primera diputada sorda del Consell, invitó a Naranja Radio a Les Corts. Lima nos relató las dificultades que ha experimentado debido a su sordera. Vamos a escucharla, ¿te parece? Claro, pero eso sí, tened en cuenta que la voz que vais a escuchar no es la de María Pilar, sino que es su intérprete, Gemma Martínez, la que le pone voz. Vamos a ello. ¿Está grabando? Sí, de vez en cuando iré a verlo también. Sabes que una vez estuvimos haciendo una reunión telemática con Monedero y se le olvidó darle al play y tuvimos que repetir otra vez todo el programa, 1 hora entera de programa, o sea, aquello no se me olvidará en la vida. Vaya. Querías decir algo antes de empezar, ¿verdad? Un matiz, la palabra correcta no es sordomuda, somos personas sordas. Ese concepto es muy rancio, muy antiguo. Y tampoco se dice lenguaje de signos, es lengua de signos. ¿Vale? Por ejemplo, no se dice lenguaje inglés. Sin problema, intentaremos no meter la pata. ¿Empezamos? ¿Recuerda cuántas personas no oyentes estudiaron el grado con ella? O sea, con usted. ¿Personas sordas te refieres? Sí, personas... ¿Que estudiaron conmigo? Sí. Ninguna, estaba yo sola. Casualmente, bueno, no he tenido nunca en mis estudios un compañero o compañera sorda. Además, fue un poco tardía. Ahora existe ya la posibilidad de que haya intérpretes de lengua de signos en las aulas, con lo cual sí que estamos en una situación de igualdad. Pero en mi época tuvimos que ser muy peleonas. El primer año de universidad me concedieron un intérprete, pero no en todas las asignaturas, solo en algunas. Al segundo año ya sí que me pudo acompañar todo el tiempo que yo estaba en la universidad. Pero la diferencia con vosotras es que podéis hacer pellas, yo no podía, porque a mí me controlaban. Pero claro, como iba la intérprete, yo no me podía ausentar de clase. Y esa es la diferencia, porque enseguida estaba vigilada y se notaba cuando yo no iba a clase. Vaya. Entonces, claro, el profesor siempre decía, ¿la sorda? ¿Dónde está la sorda? O sabes qué, claro, vosotros podéis estar mucho tiempo escuchando, pero a veces podéis estar haciendo otras cosas, tomando notas o, en fin, pensando en vuestras cosas. Pero si yo hago eso, que yo bajo la mirada, es evidente que no estoy escuchando porque no estoy mirando al intérprete. Entonces el profesor venía y me decía, no me estás escuchando, ¿eh? Era evidente. Yo no podía despegar la mirada del intérprete porque me pillaban. Pero bueno, fue una época satisfactoria, todo hay que decirlo. ¿Por qué dejó los estudios de COU y se apuntó a un curso de lengua de signos? Lo intenté entender, hacer lectura labial a los profesores, pero era cansadísimo, fue agotado, tenía muchísimas trabas, muchísimos obstáculos y no pude y tuve que renunciar. No tenía intérprete que me acompañó a ese curso. Entonces, bueno, al salir descubrí la lengua de signos. Descubrí al salir de ese curso. Me apunté pues eso, para buscar algún curso o algo, y entonces me llamaron desde la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESOR, son sus siglas, y ahí descubrí un mundo maravilloso y totalmente nuevo para mí. ¿Todavía no dominaba la lengua de signos, perdón? No, tardía. A la edad de los 17 años es cuando yo descubrí la lengua de signos. Antes, no me dieron la oportunidad de estudiar lengua de signos. Por eso yo me metí en política, porque yo lo que quiero es la educación bilingüe para los niños y para las niñas, que tengan más oportunidades y que no pasen lo que yo pasé. O sea, que se puedan formar en las dos lenguas al mismo tiempo, la lengua oral y la lengua de signos. Ahí hablamos de la educación bilingüe. Yo creo que es lo perfecto para tener una cierta capacidad, un buen desarrollo y alcanzar la felicidad. ¿Y crees que en los centros educativos deberías de enseñar también la lengua de signos? Sí, rotundo. El Estatuto de Autonomía de aquí de la Comunidad Valenciana aparece ya, si no recuerdo mal, es el artículo 13.4 o 14.3, me vais a disculpar, no recuerdo exactamente, pero ahí obliga a la difusión de la lengua de signos. Y en segundo lugar, es que aporta mucha riqueza, mucha habilidad visual, entonces mucha atención visual, capacidad de reflejo. Es muy, muy bonito el aprendizaje y el comunicarse, manteniendo el contacto visual. ¿Qué le llevó a dedicarse a la política? Siempre he tenido vocación política, El espacio de hacer política se puede hacer en muchos espacios, ¿no? Movimiento asociativo de personas sordas y sordociegas, ahí se hace política también.
Empecé a participar en Podemos, primero, bueno, por los principios. Luego, en segundo lugar, también por la educación bilingüe, lo que os comentaba antes. Bueno, el País Valencià, bueno, se veía que se iba demorando mucho. Yo pensaba, si tenía un hijo o una hija sorda, ¿a qué colegio iba a llevar? Es que no tenía ningún colegio donde se imparta la educación de forma bilingüe. ¿Qué necesitas para desempeñar tu trabajo como diputada en les Corts? El instrumento que yo necesito para ejercer mi trabajo es el intérprete de lengua de signos, y en segundo lugar es que mis ritmos son distintos. Imaginaos, por ejemplo, en una negociación o en una comisión donde todos son enmiendas, frases que se leen y entonces se propone una palabra en lugar de otra. Yo no puedo estar al mismo tiempo leyendo el documento que tengamos y escuchando a la persona con la que estoy negociando, con lo cual se tienen que adaptar a mis tiempos. ¿Y hay alguien en les Corts que sí que pueda escuchar, pero que también hable la lengua de signos? Bueno, alguno hay, sí, que sabe lengua de signos, por ejemplo, saludo, buenos días, un hola, sí, de vez en cuando alguna persona sí. Al inicio, en esta legislatura, ¿sabes lo que peleamos? Un curso de lengua de signos que se impartiera aquí dentro de la institución parlamentaria y bueno, y participaron algunas personas. Lo que pasa es que fue un curso cortito, de pocas horas. Es importante que se comuniquen, bueno, que aprendan los diputados o algunos que quieran, intenten aprender a comunicarse contigo en lengua de signos, en la lengua que tú entiendes, porque realmente si en los institutos nos obligan a aprender inglés para comunicarnos en esa lengua con otros países, ¿por qué no íbamos a aprender esta lengua para comunicarnos con otros colectivos? O sea, es tan simple como eso. Así es, así es. Sí. A veces incluso yo digo que tampoco aprendan, ¿sabes? Porque bueno, así yo puedo decir lo que quieran y ellos no se enteran. Y también, oye, hay que buscar la parte positiva. Y no sé, a veces sí que digo alguna cosa que se me escapa, digo, bueno, como nadie me entiende. ¿Y alguna vez te han tratado diferente en las Corts por ser no oyente? Sí, ¿sabes? Como actitudes de condescendencia o de cierto paternalismo, opinar, que tú no sabes, ya te lo explico yo, ¿sabes? Ciertas actitudes así un poco paternalistas, pero claro, no saben que yo soy sorda y me he criado toda la vida así y que a veces en ocasiones me puedo aprovechar de esto y que bueno, se la puedo colar en alguna enmienda o algo. Entonces, claro, existe un choque cultural, es evidente, porque nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos es diferente. Nosotros somos muy, muy directas. ¿Y en qué etapa de su vida ha experimentado más dificultades debido a la sordera? La adolescencia. Empecé a sentir que las personas se burlaban de mí, porque pronunciaba mal, porque había tenido malas interpretaciones o malos entendidos. Luego ya, claro, dificultades de acceso, por ejemplo, al empleo también. Claro, sí que, bueno, a veces, intentabas hacerte como la oyente de que hablabas oralmente, pero es que realmente no, había como limitaciones. Y sí, también complicada esa etapa. ¿Recuerdas alguna mala interpretación que hayas tenido? Os cuento, espera, dejadme pensar. A ver, en la etapa que, voy ya al tren, me levanto muy prontito para ir a Castellón, muy prontito, entonces voy a la estación para coger el tren. Voy allá a la estación y me voy a comprarme chicles, ¿vale? Un kiosco que está dentro de la estación. Entonces, en la máquina me pone el precio y ponía €1 y digo, bueno, de forma automática pongo la moneda y marcho. Y voy caminando, la gente me mira, digo, ¿qué ha pasado? Entonces me giro y ¿sabéis qué? Que allá a lo lejos venía una mujer, la mujer del kiosco, y venía gritándome. Digo yo que me estaría gritando eso, Digo, ¿qué ha pasado? ¿Y sabéis qué había pasado? Que, claro, luego había costado más, porque no era €1, era €1, fue lo de antes, la venta que había hecho antes. Entonces, cuando me acerco a ella, le intento explicar, soy sorda, nada, estaba súper enfadadísima y empezaba ahí a hablarme, que no sé qué, cuánto, y yo sin entenderla. Porque claro, la señora no me estaba dejando explicarme, no me estaba escuchando. Yo quería decirle, señora, soy sorda. Pues mejor será que me calle, si no, estos me van a detener y se está liando muy gorda porque se está esto complicando. Es que vino de seguridad y no me miraban con muy buena cara. Y al final le di el dinero que faltaba y me marché y ahí quedó la cosa.
Y esa ha sido nuestra entrevista a Lima. Nos hubiera encantado haberla podido realizar en lengua de signos, pero nos esperaremos a una próxima. ¿Estás estresado, ansioso, repelente, irascible? ¿No sabes qué hacer para cambiar tu humor? Quizás estás pasando por un mal momento y lo único que necesitas son unos días de relajación y autoevaluación personal para volver renovado a la jungla de asfalto en la que Valencia se ha convertido. Ven a pasar una estancia de ensueño en el balneario Vuelves como Nuevo y seguro cuando te pregunten por tu viaje harás honor a su nombre. En nuestras instalaciones podrás disfrutar de masajes balineses, chocolaterapia, baños con aguas termales o aquagym. Estás escuchando Naranja Radio. La cultura es lo que en la muerte continúa siendo la vida. André Malraux, novelista y político francés del siglo XX. Este viernes continúa en Jardines de Viveros de la ciudad de Valencia la 57ª edición de la Feria del Libro. El evento comenzará a las 11 de la mañana y finalizará a las 5 de la tarde. El pase de este viernes contará con la participación de escritores como Olga Moyá, Laura Tárraga, José Luis Guinot o Joan Canela, y la entrada será gratuita. Esa misma tarde podrías pasarte a las 6 por la Filmoteca situada en la Plaza del Ayuntamiento para asistir a la conferencia debate que se celebra sobre esta cuestión. ¿Están las series haciendo periodismo? La asistencia a este foro es totalmente gratuita, un motivo más para no perder la oportunidad de analizar las similitudes entre las series y el periodismo. Este evento cuenta con la colaboración de periodistas como Nacho Carretero, Raquel Martos y Rodrigo Terrasa. Este sábado a las 5 de la tarde se retoma el taller SOS Planeta, en la sala 4 del Museo de les Ciències. Este taller pertenece a la campaña valenciana La Ciencia a Escena. El domingo celebra el Día de la Madre concienciándote sobre los retos medioambientales a los que se enfrenta nuestro planeta. La entrada solo cuesta 3,50 €. Si no te gusta la ciencia y prefieres reírte en compañía de la mujer que te dio la vida, ven al Teatro Thalía la noche del sábado para disfrutar del monólogo Madre no hay más que una. Óscar Tramolleres, humorista autor de este monólogo, ha intentado reflejar esas cosas que hacen las madres para que te sientas mejor. El evento dará comienzo a las 11:30 de la noche y el precio de la entrada será de 13 €. Espacio patrocinado por Bar La Caña. Antes de partirte la caja junto a tu madre, pasa la tarde del sábado 30 de abril sobre ruedas en la fiesta de patines más famosa y divertida de Valencia. Roller Disco Party. El precio de la entrada varía entre 5 y 15 € dependiendo de tu edad. Esta vez la compañía homenajea a Xanadu, una película ochentera que revolucionó el patinaje con Olivia Newton-John como protagonista. La Sala Canal acogerá este evento que comenzará a las 5 de la tarde y finalizará a la 1 de la madrugada. Si eres menor de edad, la fiesta acabará a las 9 de la noche para ti. No te preocupes, que seguro que patinar con tu mejor atuendo ochentero te hará perder la noción del tiempo. ¿Qué hay mejor que pasar una mañana tranquila de domingo inaugurando el mes del jazz junto a la orquesta del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia? El concierto comenzará a las 12 del mediodía y terminará sobre la 1:30. Sabemos que el almuerzo es sagrado, pero no te costará tanto renunciar al bar, con la cervecita y el combinado que la entrada gratuita incluye. Para ponerle broche final a la mañana del primer domingo de mayo, pásate por la pequeña localidad de Castellaro Liberal para asistir a un pase de teatro de la obra Bola, en el Teatre Lorta. El precio de la entrada será de 8 €. La obra relata cómo dos personas muy diferentes se ven obligadas a convivir juntas y soportarse mutuamente. Los actores representarán 2 pases consecutivamente, desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Aquí finaliza el magazine Naranja Radio. Esperemos que os haya interesado la información que os hemos expuesto. Mañana continuaremos a la misma hora aquí, en Naranja Radio, donde exprimimos las noticias a diario.